Hola a todos, mi nombre es Valeria Gracia, soy preparadora ad honorem de la Cátedra de Fisiología y el día de hoy les voy a hablar acerca de sistemas de control. Un tema bastante sencillo, pero que es necesario que comprendan para poder entender con mejor amplitud temas que van a ver durante las próximas unidades. Cuando hablamos de sistemas de control, nos referimos a aquellos componentes que son capaces de regular su propia conducta, es decir, se autorregulan. Y estos son esenciales para alcanzar el equilibrio en el organismo. Recordemos que cuando hablamos de equilibrio, estamos hablando de homeostasis, que es la capacidad del organismo de mantener ciertos parámetros de su medio interno en un estado estacionario a pesar de variaciones del medio externo. Y esto es lo que le confiere a los seres vivos independencia de su entorno, es decir, a pesar de las perturbaciones externas, el medio interno se encuentra en equilibrio. También recordemos que cuando hablamos de medio interno nos referimos al líquido extracelular, aunque por lógica pensemos que el medio interno podría ser el medio intracelular, esto no es así. El medio interno es el líquido extracelular, el líquido que rodea las células y les proporciona estabilidad y todos los nutrientes necesarios para que exista, por supuesto, la vida, la homeostasis y una regulación normal de las funciones vitales. Ahora sí vamos a entrar en materia. Hablemos de los sistemas de control. Hay dos tipos de sistemas de control, los sistemas de control de asa cerrada y los sistemas de control de asa abierta. Los sistemas de control de asa cerrada van a permitir regular parámetros ajustándolos a un valor de referencia. Es decir, hay una retroalimentación que puede ser positiva o puede ser negativa y ese valor de referencia es denominado set point. Se encarga de regular. Mientras que el sistema de control de asa abierta va a controlar el desarrollo de un proceso, pero no se busca alcanzar un valor de referencia fijo, solo controla. Entonces, en el sistema de control de asa cerrada, nos basamos en un valor de referencia, mientras que en el de asa abierta hay un control sin tomar en cuenta un set point o un valor fijo de referencia. A continuación voy a explicar los conceptos con mayor detalle y también les voy a dar unos ejemplos porque yo entiendo que estos conceptos suelen ser un poquito abstractos al inicio. En cuanto a los sistemas de control de asa cerrada, son aquellos que permiten regular un parámetro alrededor de un valor fijo, es decir, de un set point. ¿Qué sucede? La información retorna al sistema, ¿ok? Con el fin de que esos centros de control tomen decisiones y corrijan tomando en cuenta el valor de referencia. Por eso es que hablamos de un sistema de retroalimentación, porque la información que sale retorna al sistema, hay un control, un control por medio de sensores que permiten regular ese valor de salida. Como dije, es muy importante que tomen en cuenta que en el sistema de control de esa cerrada se toma en consideración un valor de referencia o un set point. Y como ya hice énfasis, porque suele ser pregunta de examen, hay dos tipos de retroalimentación. Puede ser positiva o negativa. La negativa es la más frecuente, la que vamos a ver en la mayor parte de los sistemas. Y la positiva es infrecuente, pero es importante que también la comprendan. Ok, en cuanto a la retroalimentación negativa, vamos a tomar en cuenta un valor de referencia que se ve expuesto a perturbaciones internas o externas que va a afectar su valor de salida. Aquí el punto más importante es que hay un valor de referencia o set point. Entonces vamos a imaginar esto como un sistema de sensores que van a monitorear, por supuesto, la salida, llevan la señal a un comparador y ese va a tener un set point o un valor de referencia. Entonces vamos a restar la señal de retroalimentación con el valor de referencia. Si esa resta da cero, tenemos un valor ideal, ¿ok? Es decir, estamos en un equilibrio, en una homeostasis. Pero si la resta da un resultado mayor o menor al valor de referencia, pues esto se debe ajustar. Y cuando hablamos de que esta señal se debe ajustar es porque hay un error, algo no está bien y se deben tomar decisiones. No coincide el valor de referencia o el valor ideal con pues la señal de retroalimentación. Para entenderlo mejor, vamos a tomar en cuenta
un ejemplo. ¿Y qué mejor situación para explicar esto que la regulación de la temperatura corporal, donde ya sabemos que hay un valor de referencia, una salida deseada, que es de 37 grados centígrados, y los receptores son los termorreceptores. ¿Ok? Si este valor está por encima o por debajo de los 37 grados, se debe enviar una señal de error y por supuesto se desencadenan esas respuestas compensatorias. ¿Ok? Entonces, recordemos que los termorreceptores se activan tomando en cuenta la temperatura corporal. Esto se localiza más que todo en el hipotálamo y van a sensar la temperatura de la sangre. ¿Ok? Estos envían una señal que se compara con el valor de referencia y si está por encima de 37 grados se envía una señal de error. Si está por debajo de 37 grados también se envía una señal de error. Entonces, si es mayor a 37 grados, se produce vasoconstricción y sudoración con la finalidad de perder calor, ¿ok? Disminuir la temperatura corporal cuando se evapora el sudor. Mientras que si está por debajo de 37 grados, estamos hablando de una hipotermia y se genera vasodilatación y escalofríos con la finalidad de retener la temperatura corporal, de aumentar la temperatura corporal, mejor dicho, y retener calor. También, por supuesto, se pueden generar respuestas endocrinas, pero eso lo verán más adelante. Por ahora, quédense con esto. Otro ejemplo muy importante es la regulación de hormonas tiroideas. En la unidad de endocrino verán esto con mayor detalle, pero para que comprendan el sistema deben saber que hay varios niveles de control. Tenemos el hipotálamo que produce TRH o hormona liberadora de tirotropina, la hipófisis que produce TSH o hormona estimulante de la tiroides y la tiroides que produce las hormonas tiroideas T3 y T4. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que las hormonas tiroideas son capaces de producir retroalimentación positiva o negativa según las necesidades. Si aumentan las hormonas tiroideas, es decir, T3 y T4 a nivel plasmático, entonces se va a producir una inhibición sobre la hipófisis y el hipotálamo. Si se produce una inhibición sobre la hipófisis y el hipotálamo, se va a producir menos TRH y TSH y por ende se va a estimular menos la tiroides para producir menos T3 y T4. ¿Ok? Es una manera de regular la producción de hormonas tiroideas para que no exista un hipertiroidismo. Por otro lado, si disminuyen los niveles de T3 y T4, ocurre lo contrario. ¿Ok? Se va a estimular más la hipófisis y el hipotálamo, es decir, disminuye la inhibición sobre estos órganos, se va a producir más TRH y TSH, estimulando aún más a la tiroides y produciendo así más T3 y T4. Es una manera, pues, de evitar el hipotiroidismo o la producción disminuida de hormonas tiroideas. ¿Ok? Entonces, en conclusión, se aumentan las hormonas tiroideas, disminuye la estimulación del hipotálamo y la hipófisis y por ende disminuye la producción de TRH y TSH para disminuir las hormonas tiroideas. Y si por el contrario disminuye T3 y T4, se va a aumentar la estimulación sobre el hipotálamo y la hipófisis, es decir, disminuye la inhibición y por ende se produce más TRH y TSH y se producen más hormonas tiroideas. En cuanto a la retroalimentación positiva, al igual que en los sistemas de retroalimentación negativa, los componentes son la salida, los controladores, los sensores, pero a diferencia del anterior, la señal deseada no se resta, sino que más bien se suma, se va a amplificar la perturbación original. Hay un ejemplo muy importante que ocurre en la célula, que es la fase rápida de despolarización de los potenciales de acción. ¿Qué sucede? Cuando se despolariza la membrana, se abren canales de sodio y potasio de voltaje dependientes. Como ya sabemos, ingresa sodio y el potencial de membrana se despolariza. Hay un aumento o una amplificación de la perturbación original para que se produzca pues este pico del potencial de acción. Y esto es un ejemplo de retroalimentación positiva. Pero aquí también se genera retroalimentación negativa, es decir, hay un sistema mixto. ¿Qué sucede? Que cuando se abren los canales de potasio y hay una corriente de salida, más bien se genera una repolarización y una posterior hiperpolarización, lo que lleva, por supuesto, a una vuelta al estado basal. ¿Ok? Volvemos al estado de reposo. Entonces, acá sí tenemos un ejemplo de retroalimentación negativa.
Entonces, para concluir, si se suma la señal, se amplifica la respuesta y hablamos de retroalimentación positiva. Si se resta la señal y se compara con un punto de referencia con la finalidad de volver a la normalidad o al valor de reposo, hablamos de retroalimentación negativa. Les coloqué esta lámina únicamente con esta información para que lo repasen, lo lean, lo interpreten, porque es muy importante esto para poder comprender la clase. Es el fundamento y siempre lo suelen preguntar. En cuanto a los sistemas de control de asa abierta, tenemos que se busca controlar un proceso sin tomar en cuenta valores de referencia. Es decir, no hay un set point, sino que hay valores cambiantes. Hay un cambio controlado. En el ejemplo, vamos a tener una prealimentación por información almacenada en la memoria. La persona quiere atajar una pelota, entonces el primer paso es observar la pelota, ya que a través de la visión es capaz de saber cuál es la dirección de esta. Luego tenemos la presencia de sensores visuales propioceptivos que le permiten posicionarse de cierta manera. Gracias al controlador de prealimentación con memoria, permite posicionar a la persona y atajar la pelota, sobre todo si la persona tiene experiencia, ya que la memoria pues permite que esto se genere de una manera pues predeterminada. Hay un comando de anticipación y gracias justamente a eso, la prealimentación y a la memoria, el sistema nervioso ejecuta a través de efectores lo que se quiere, es decir, que la persona ataje la pelota. Entonces se aplica un programa motor, lo realiza, lo envía a la corteza motora y ocurre la acción. Todos esos sensores y esos controladores van a activar los órganos necesarios, cada uno de los músculos necesarios para lograr atrapar la pelota. Entonces, también es muy importante que lo comprendan y lo diferencien de los sistemas de control de asa cerrada que ya hablamos anteriormente. Muchas gracias por su atención, éxito en sus próximas evaluaciones y si tienen alguna duda, no duden en escribirme.